tenemos en línea. Martín, buen día. Hola Carlos, buenos días. Un placer en saludarlo. Bueno, gracias. Igualmente, doctor. Bueno, ¿pasó en Estados Unidos lo que estaba previsto que iba a pasar? Porque así decía, es decir, hablaban de un empate hasta último momento, ¿no? No, la verdad es que las encuestadoras nuevamente han fallado y cada vez están más deslegitimando su trabajo. Realmente están demostrando a nivel mundial las encuestadoras que trabajan más para instalar un candidato e influir, que en reflejar verdaderamente, digamos, el sentir de las sociedades ante distintas situaciones. Estamos hablando de que Donald Trump le ha sacado 5 millones de votos a Kamala Harris. No era una elección tan ajustada como la que venían vaticinando las distintas encuestadoras. Entonces creo que desde ese punto de vista no se dio lo que se esperaba, ¿sí? Y por otro lado, creo que hay que prestarle mucha atención a algunas cuestiones del triunfo de Trump, sobre todo en lo que tiene que ver con la reconfiguración del Senado de los Estados Unidos y de la Cámara de Representantes, porque más allá, para que la gente más o menos comprenda, el sistema electoral norteamericano propone un sistema indirecto de elección del presidente, como también lo teníamos en la República Argentina. Indirecto significa que la gente vota en cada distrito a electores que son los que luego votan por el candidato a presidente, ¿sí? Y eso hace que, por ejemplo, cuando uno se pone a ver el tema de los electores en el sistema norteamericano, cada estado tiene una cierta cantidad de electores que se termina llevando en su totalidad uno de los candidatos, y se necesita llegar hasta 270 electores para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Pero después, en cada uno de los distritos, y sobre todo lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes, tienen un sistema de circunscripción uninominal. ¿Eso es qué significa? Que cada diputado, digamos, es elegido en un distrito, digamos, único y no proporcional. Y se está hablando, ya más tarde tendremos por supuesto las definiciones, pero que en el Senado el Partido Republicano va a lograr tener una clara mayoría, y en la Cámara de Representantes parece que también. Y si a esto le sumamos que durante la anterior presidencia de Donald Trump logró darle un giro a la integración de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un giro conservador, estamos hablando de que Donald Trump va a ejercer la presidencia con una clara ventaja de los republicanos en el Senado, en la Cámara de Representantes, y una mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y creo entonces que esta segunda presidencia de Donald Trump puede traer en definitiva un cambio radical y profundo de las políticas norteamericanas en temas que son cruciales, como por ejemplo uno de ellos es el aborto, ¿sí? Creo que hay que revalorizar el triunfo de Trump, porque con este discurso que parece ser tan incorrecto, tan, digamos, en contra de los sectores progresistas, Donald Trump ha logrado un triunfo categórico, y no solamente eso, sino que también ha llevado al Partido Republicano a recuperar la mayoría en el Senado y a sostener la mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces me parece que hay que prestarle mucha atención porque a lo que va a pasar en definitiva, porque los próximos 4 años vamos a encontrar, entiendo yo, una clara posibilidad de los republicanos y de los conservadores en los Estados Unidos para implementar una serie de reformas que vengan a torcer un poco el rumbo de hacia dónde iban los Estados Unidos bajo las administraciones demócratas. Y hay que empezar a leer detenidamente cómo se van a mover los distintos países estratégicamente frente a este liderazgo tan categórico de Donald Trump, y en ese sentido creo que la Argentina tiene una gran oportunidad, porque pese a que yo le decía ayer o antes de ayer cuando estábamos hablando de que no iba a cambiar demasiado la política de los Estados Unidos para con la Argentina ganar a Kamala Harris o ganar a Donald Trump,
pero es indudable que, y también le decía yo, que un triunfo de Trump vendría como a legitimar el estilo y las formas del presidente Milei, y creo en ese sentido que teniendo en Sudamérica a Brasil claramente inclinado en otro sentido, creo que la Argentina se puede convertir en un socio político estratégico, que esto tenga después, digamos, repercusiones beneficiosas desde lo económico es otra cosa diferente, pero por lo menos un socio político estratégico en la Argentina, porque la Argentina es el segundo país más importante de Sudamérica y donde los Estados Unidos se encontraba, digamos, bastante rezagado frente a las simpatías que generaban los demócratas en los distintos líderes regionales de Sudamérica. Así que me parece que hay que mirar con mucha atención lo que va a terminar de, digamos, de suceder en las elecciones por el tema de las mayorías republicanas, y creo que se viene un giro importante en lo que tiene que ver con la reconfiguración también de la política exterior de los Estados Unidos de América, y significa una gran oportunidad para el gobierno de Milei, Carlos. Claro, el voto latino también fue importante, y creo que recibió varias cosas trascendentes. Trump que consolidan primero su estrategia, pero además ir cooptando algo que lo había perdido Trump a raíz de su carácter, que es un presidente de 78 años que por supuesto tiene la chance ahora en los próximos 4 años de gobernar el principal país del mundo, ¿no? Sí, realmente, a ver, la estrategia electoral demócrata, yo no soy un especialista en esto, pero sí me interesa mucho las dinámicas de las democracias en el mundo, porque, bueno, uno está en estos temas, también soy docente y permanentemente me interesa estar actualizado, porque es importante ver las dinámicas, sobre todo, digamos, de los sistemas democráticos a través del mundo. Y creo que en lo que respecta a la política norteamericana, me parece que el Partido Demócrata digamos, se apoyó, se sustentó en una fuerte campaña, digamos, contra la persona de Donald Trump. Ya con Trump en la presidencia estaba recibiendo realmente ataques, y recibió ataques muy fuertes por parte de determinadas corporaciones que tienen mucha influencia en los Estados Unidos de América. Recordemos, bueno, todos los medios de comunicación, digamos, más importantes, como por ejemplo The New York Times, se prestaron a una campaña feroz contra el presidente Trump por su estilo, por sus formas de presentar distintos temas como el aborto, por ejemplo, que es tan sensible para estos sectores tan influyentes de los Estados Unidos de América. Y creo que el error de los demócratas fue confiar demasiado en, digamos, en recostarse o reposar sobre este cuarto poder que es la prensa, que realmente jugó claramente a favor de Biden en la elección pasada, y en esta elección claramente jugó a favor de Kamala Harris, pero sin tener en cuenta lo siguiente: los demócratas perdieron la esencia del sistema electoral democrático de los Estados Unidos de América, donde para llegar a ser presidente de los Estados Unidos hay que ganar primero una primaria, que eso ya es muy tradicional. En cada uno de los estados norteamericanos se llevan adelante primarias entre los demócratas por un lado y los republicanos por otro lado, y Kamala Harris llegó a ser nominada para la presidencia de los Estados Unidos sin haber pasado por ese filtro, porque realmente el Partido Demócrata impulsó la reelección de Biden, y cuando Biden se demostró inconveniente para enfrentar a Trump, que hubiera sido catastrófico para los demócratas una candidatura de Biden, bueno, apareció Kamala Harris, pero sin ningún tipo de, digamos, apoyo de las bases del Partido Demócrata. Y creo que eso hay que prestarle mucha atención, porque Kamala Harris llegó impulsada fundamentalmente por Biden y por los medios corporativos, es decir, los demócratas, que se plantean históricamente como el ala más progresista de la sociedad norteamericana, realmente se respaldó
en estrategias conservadoras como tener de su lado la prensa, y me parece que en ese sentido hay que valorizar y mucho el triunfo de Donald Trump, porque contra todo este escenario, contra todo un discurso digamos mediático en su contra, en contra de su persona, en contra de sus ideas, los norteamericanos le han dado un triunfo categórico, Carlos. Claro, claro que sí. Y además creo que, bueno, en esto Milei es un adelantado, antes que de las elecciones y por supuesto con el triunfo de Trump, rápidamente tomó la iniciativa. Lo debía hacer en cualquier momento, pero él seguramente se va a apalancar mucho en la gestión de Trump para ir procurando para la Argentina algún apoyo extra, ¿no? A ver, tenemos que entender, como en otros temas, cuando hemos abordado algunas cuestiones, tenemos que entender que acá no hay soluciones mágicas y que los países serios y los países más desarrollados del mundo tienen políticas de Estado. Esto significa políticas transversales que van más allá de las distintas administraciones, y a la Argentina le falta mucho camino por recorrer, ¿sí? Hemos tenido movimientos bastante oscilantes y pendulares en lo que tiene que ver con la política internacional y con la política regional. Hemos pasado, por ejemplo, en los años 90 de tener relaciones lo que se llamaba carnales con los Estados Unidos de América, a pasar en los años 2000 a tener realmente, digamos, una política exterior bastante confrontativa, por lo menos desde lo discursivo, con, recordemos, Kirchner y Bush, ¿no es cierto?, con los norteamericanos, y después hemos pasado también a pretender liderar en la región, acá en Sudamérica, bajo el kirchnerismo y la UNASUR. Hemos terminado de destruir lo que era el Mercosur, que era el camino razonable de la integración económica comunitaria sudamericana. Los gobiernos de izquierda sudamericanos, en ese momento Néstor Kirchner, terminaron de destruir el Mercosur, que ha pasado a ser, digamos, un organismo totalmente irrelevante, porque lo reemplazaron por la UNASUR, que pretendieron darle, en definitiva, digamos, un contenido político a la pretensión de la unificación de todo Sudamérica bajo una ideología, y esto ha hecho verdaderamente que, la Argentina sea incomprendida, por decirlo de alguna forma, y Sudamérica en general, por las administraciones presidenciales norteamericanas. Pero creo que fundamentalmente este estilo de Milei, las ideas de Milei, que realmente, como yo le decía en otra oportunidad cuando hemos estado hablando, que realmente no comprendemos que Milei, para bien o para mal, por las cosas buenas y por las cosas malas, está siendo un referente internacional. Esto hizo que, que especialmente Donald Trump y el Partido Republicano pusieran los ojos en Milei y lo apoyaran públicamente, y creo que esta es una gran oportunidad que va a tener por lo menos la administración de Milei de encontrar el apoyo en algunas cuestiones cruciales, como por ejemplo creo que todo lo que tiene que ver con posibles reestructuraciones de la deuda pública con el FMI, en donde Estados Unidos tiene un peso muy importante, o la posible salida del cepo a través de la inyección. Se habla de que se necesitan aproximadamente entre 12 y 14 mil millones de dólares de respaldo para poder salir del cepo. Creo que la Argentina puede encontrar en una administración de Donald Trump, digamos, eco y apoyo para poder emprender estas reformas que el gobierno libertario entiende fundamentales. Pero más allá de todas estas cuestiones que hablan estrictamente de las necesidades de la Argentina, creo que la Argentina tiene una oportunidad única bajo la administración de Donald Trump de pararse y posicionarse por encima de Brasil. Miren que es un mercado muy importante el de Brasil, por encima de Brasil, porque creo que los brasileños le quedan 2 o 3 años más del gobierno de Lula, y en ese sentido creo que es la gran oportunidad de la Argentina de posicionarse en Sudamérica como el principal aliado estratégico del gobierno de Donald Trump, y eso sí me parece bastante más importante que toda la influencia que pueda tener los Estados Unidos en los organismos internacionales para ayudar a la Argentina, porque es una oportunidad única
que va a tener la administración de Milei y la República Argentina de poder atraer inversiones y capitales norteamericanos para invertir en sectores y en áreas estratégicas de la Argentina, además de tener un discurso político cercano al gobierno norteamericano. No olvidemos que Mondino salió eyectada del gobierno de Milei por haber apoyado, el levantamiento del embargo a Cuba, que solamente sostuvieron los Estados Unidos de América, Israel y la Argentina, bajo las ideas de Milei, debería haber estado en ese lugar y no lo estuvo, y Milei estuvo muy rápido de reflejos para rápidamente tomar medidas e instalar un claro mensaje, hacia la administración norteamericana de que la Argentina se va a enrolar claramente bajo su liderazgo, y me parece que la llegada de Trump al poder suma, porque ideológicamente se encuentra, en una sintonía fina con las ideas de Milei, y eso puede llegar a significar una oportunidad para que regionalmente la Argentina pueda pararse frente, al notorio liderazgo que tiene Brasil, que ha emprendido otro camino, que es el de los BRICS, donde el gobierno de Milei sacó y retiró a la Argentina de ese lineamiento que tenía con países como Rusia, sí, como China, que es hacia donde ha ido Brasil, y me parece que esto puede llegar a pesar de manera importante, Carlos. Sí, y Trump había prometido campaña una deportación masiva de 15 millones de indocumentados, una misión bastante difícil de cumplir, pero que constituye el corazón de su programa, una continuidad de su primer periodo. Recordemos que ya cumplió Trump 4 años en la Casa Rosada, ¿no? Sí, a ver, analizando sector por sector las distintas propuestas y las distintas políticas, yo por eso le decía al principio que el dato importante a tener en cuenta no es solamente la llegada de Trump a la presidencia, porque no era lo mismo en una elección ajustada, que es lo que vaticinaban y deseaban todos los medios de comunicación. Ojo, que se está hablando de que los demócratas la administración demócrata podría haber cometido algún tipo de fraude en algunos estados y en algunos distritos. Eso también hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Pero todos vaticinaban una elección más ajustada, y eso era lo deseable, porque para el caso de que Trump llegara a la presidencia, pero con un Senado en contra, con el Senado demócrata, con mayoría demócrata, esto iba a condicionar, supuesto, estas políticas más radicales de Donald Trump, como las deportaciones, como avanzar directamente en favor de la eliminación del aborto, aunque en Estados Unidos tienen un sistema legislativo que es bastante diferente al federalismo de nuestro país, donde hay algunas leyes de fondo que se aplican en todo el país. Allá en Estados Unidos hay algunas variantes, y por consiguiente cada estado puede tomar ciertas decisiones, pero estas políticas más radicales de Trump parecía que no iban a poder ser impulsadas porque iba a ser una elección ajustada, y los demócratas en esa elección ajustada se vaticinaba que iban a retener el Senado. Pero ahora lo que está sucediendo, que es lo verdaderamente, importante de la elección, no es solamente que ganó Trump, sino que el Partido Republicano ha recuperado, y por amplio margen, la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, y retiene y aumenta, la mayoría en la Cámara de Representantes. Si se le sumamos a eso el poder judicial, es decir, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene un corte netamente conservador, que le dio Donald Trump, y que se aventura que en los próximos 4 años va a haber que renovar un miembro más de la Corte Suprema de los Estados Unidos, estamos hablando de que claramente Donald Trump puede tener un escenario perfecto para ir, en definitiva, con esas políticas más radicales que parecían de imposible implementación. O sea que hoy vamos a ver si es cierto, si eran sinceras y verdaderas, o solamente discursivas esas pretensiones o intenciones de Donald Trump de ir, por ejemplo, contra las políticas anti-inmigrantes. Sí, vamos a ver si hoy los números creo que los va a tener,
y si Donald Trump no avanza en ese sentido es porque evidentemente era un discurso de campaña para, digamos, obtener el apoyo de los sectores conservadores de los Estados Unidos. Pero se ha dado un triunfo tan categórico que hasta en estados como Pensilvania, que eran históricamente demócratas, Donald Trump logró imponerse con claridad y también aumentar el número de representantes en el Parlamento. Así que vamos a ver, en definitiva, cómo ejerce Trump este poder redoblado, porque en la anterior presidencia no tuvo, en definitiva, un escenario tan favorable como el que va a tener en esta segunda presidencia, Carlos. Claro, y Trump le explotó muy bien en su campaña, ¿no? La economía se puso, tras 4 años de disparada inflacionaria, un nivel de endeudamiento de la familia de clase media, un crecimiento y el problema crónico del acceso a la vivienda. Bueno, eso fue otro capítulo que explotó bien Trump, ¿no? Sí, es que sucede, había muchos analistas se remontaban a campañas del pasado donde cuando Bill Clinton llega a la presidencia, hay una frase muy famosa de Bill Clinton que fue un latiguillo de campaña cuando dijo es la economía, estúpido, ¿sí? Es decir, sí. La economía bajo la administración republicana de Bush estaba estancada y Bill Clinton ganó con un mensaje de claramente decir, mira, acá los problemas que tienen los Estados Unidos son económicos. Bueno, Trump tiene realmente una impronta que, más allá de poder demostrar que los Estados Unidos bajo su administración tuvo mejores indicadores económicos, que eso es un dato de la realidad y que claramente jugó a su favor, Donald Trump puede demostrar que saliéndose de ese terreno, que era donde antes los demócratas tenían como mayor autoridad moral, saliéndose del terreno de lo estrictamente económico, Donald Trump ha podido sostener un discurso duro, un discurso contracultural, por decirlo de alguna forma, tratando de hacerle reflexionar al pueblo norteamericano de la necesidad de volver a determinados valores que por el devenir del tiempo y por las administraciones demócratas los Estados Unidos habían abandonado, y creo que en el fondo lo que está demostrando Trump es que es un representante que ha logrado volver, digamos, a hacer reflexionar al norteamericano medio sobre la necesidad de, más allá de las cuestiones económicas, la necesidad de volver a rescatar determinados valores conservadores que representa el Partido Republicano. Y en ese sentido los demócratas se desdibujaron, porque como le decía recién, en lo que yo le afirmaba respecto de cómo llega Kamala Harris a ser nominada para postularse para la presidencia norteamericana por los demócratas, no llegó sustentada, digamos, en la elección de los demócratas, sino que fue elegida por Biden y las corporaciones para enfrentar a Donald Trump. Era la persona que, según las encuestadoras y los medios de comunicación más influyentes y, digamos, la mesa chica del Partido Demócrata, quien podía enfrentar a Donald Trump, pero le faltó sustento o base, digamos, del electorado demócrata, que si bien es muy fiel, bueno, evidentemente en Estados Unidos todavía pesan este tipo de cosas. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que, aparte de esto, los demócratas, fíjese usted, acusaban de populismo de derecha a Donald Trump, pero sin embargo los demócratas, bajo esta administración y con un fin claramente electoralista, han llegado a entregar hasta subsidios de $23,000 para familias norteamericanas para poder ayudar a pagar sus hipotecas. Es decir, han hecho un populismo al estilo latinoamericano, que es muy conocido por nosotros. Cuando nosotros hablamos del Plan Platita, ¿se acuerda, Carlos? Claro. Tenían pensado ganar las elecciones el masismo con el Plan Platita, que hubieron varias fases del Plan Platita, que es básicamente imprimir dinero y entregarlo a la gente. Bueno, el norteamericano medio todavía valora mucho, digamos, las cuestiones económicas, y el norteamericano medio entiende que la inflación está estrictamente vinculada al aumento del gasto público en los Estados Unidos de América. Y esto ha jugado un papel muy importante, esta
demostración de los demócratas de salirse de la esencia de lo que es en definitiva, digamos, de lo que entiende el norteamericano que es saludable para la economía. Recordemos que Bill Clinton llegó a la presidencia, como le decía yo recién, hablando de economía. Bueno, Kamala Harris y los demócratas en esta campaña hicieron todo lo contrario, se mostraron básicamente como una fuerza populista de izquierda, repartiendo dinero a las familias norteamericanas para ayudar a pagar sus hipotecas, y elevaron la inflación. Ellos se escandalizan porque los demócratas han elevado la inflación a un 7% anual. Para nosotros un chiste, Carlos, pero bueno, estas sociedades realmente ponen en valor este tipo de cuestiones, y es importante entonces entender que más allá de las cuestiones meramente económicas, hay un discurso cultural de base que creo que el Partido Republicano ha logrado instalar, que eso es lo valioso de Donald Trump, porque los republicanos, bajo cualquier otro, otro candidato, no hubiera podido representar, estos valores contraculturales y conservadores que representó claramente Donald Trump, porque Donald Trump se ha mostrado como un estadista. Ustedes me van a decir, este hombre está loco lo que está hablando, pero en este sentido un estadista es aquel que le indica a la sociedad hacia dónde debe ir y se determina ir hacia ese lugar. En cambio, el Partido Demócrata se ha mostrado como un típico partido europeo, o como fue el PRO en su momento acá en la Argentina, es decir, miran las encuestas y en función de lo que quiere la gente arman un discurso. En cambio, un estadista, más allá de lo que piense y lo que dice la gente, el estadista disrumpe, viene a decir, miren, esto está mal, hay que ir hacia aquel lugar, y comienza a juntar adeptos. Creo que eso es un dato clave en donde los demócratas, en definitiva, han caído lejos de lo que se vende, han caído como en una especie de letargo, porque han pretendido hablar de aquellos temas que los encuestadores le decían que eran importantes para los americanos. En cambio, el Partido Republicano, bajo el liderazgo de Trump, le habló a los norteamericanos hacia dónde debería ir los Estados Unidos de América, y generó los consensos y las mayorías en ese sentido. Y creo que esto es muy importante lo que le estoy diciendo, porque en un futuro los demócratas van a tener que cambiar mucho de sus discursos, porque se encuentran en una clara desventaja respecto de los republicanos, Carlos. Claro que sí. Bueno, el análisis y el punto de vista, y bueno, el nuevo mapa que ofrece justamente este resultado electoral, y que naturalmente va a ir ya consolidándose con las horas, pero ya está resuelto por los Estados Unidos que Trump es el nuevo presidente. Gracias, Martín. Carlos, un abrazo grande y estamos en contacto. Muy bien, nosotros a las 8:30 hacemos una brevísima pausa y ya venimos con más para continuar la calidad política en este día bastante, desde el punto de vista de la temperatura al menos,